Bueno, iniciamos la clase de hoy, que en realidad em, es un formato de tres clases o la continuidad de tres clases, donde iniciamos el tema de suelos y fundaciones. Hasta ahora analizamos lo que era el tema de las superestructuras, ¿sí? Lo que consideramos desde el nivel del terreno hacia lo que podemos ver y que proyectamos en estos tiempos de clase. Y ahora iniciamos el estudio justamente de suelos, teniendo en cuenta lo que pasa en donde asentamos, donde vamos a ubicar esas construcciones. La clase se organiza en estos puntos: una breve introducción, después qué entendemos como suelos y rocas, los sistemas de fundaciones y algunos criterios de elección, y después unos aspectos complementarios que vamos a ir después desarrollando en las próximas clases, en las dos que vienen, y después también cuando estudiemos los muros de contención. En esta primera parte, bueno, de la introducción y de las rocas y suelos, fíjense que las construcciones antiguas, en realidad, lo que podía tener que ver con la intuición, trabajaba mucho en lo que hace al comportamiento de esos terrenos y qué se quería construir sobre los lugares donde tenían dispuestos para edificar. Entonces, las condiciones del terreno obviamente eran aquellas que permitiesen, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio que conocemos y que manejamos desde el primer día de estructuras, ¿no? Aquello que las edificaciones no se asienten, no se inclinen, no se volteen y entonces se generen movimientos de giro, o también que no colapsen, ¿sí? Es así que, bueno, después podríamos encontrar a Coulomb en el 1776, que inicia con teorías que justamente hacen a entender cuáles son las respuestas de algunos materiales y en particular de las partículas que hacen al suelo, como para ver cómo se comportan esos materiales y el suelo a los esfuerzos cortantes. También Moore con las teorías de fallas, y entonces hay una serie de círculos que se entienden dentro de los modelos con los que trabajamos. También cómo estudia materiales que puedan ser o aplicados a materiales idealmente plásticos, y fíjense de este año 1871. Después, más tarde, Terzaghi y los estudios que hace o los parámetros con los que después serán las bases para la mecánica de suelo, hoy es reconocida como una disciplina que es específica de la ingeniería civil. Entonces, ¿por qué estudiamos los suelos y las rocas? Bueno, por un motivo es que muchas veces las propias construcciones que hacemos contienen suelos o rocas, ¿no? Partículas de sus derivados. Por ejemplo, pensemos al hormigón, que fue el primer material que estudiamos en nuestro curso. También porque esas acciones de las estructuras que ya estamos estudiando en este semestre, esas estructuras también se asientan sobre los terrenos, se basan o se construyen sobre el terreno, y esas acciones que estudiamos hasta ahora también se van a transmitir al terreno. A su vez, porque ese terreno tiene que estar o tiene que ofrecer las condiciones de equilibrio justamente para que esa construcción no se deslice, no gire y no se hunda, ¿sí? Y después porque además en esas construcciones que vamos a realizar, podríamos llegar a mover, a excavar, a condicionar eso que encontramos dentro de un pozo o de una excavación. Eso que vamos a encontrar, ahora después lo vamos a definir, qué son los suelos y qué son las rocas, y que principalmente trabajamos en los primeros 10 o 15 metros de lo que es la corteza terrestre.
Acá hay unas definiciones que podríamos individualizar para lo que son las rocas y lo que son los suelos. Todos constituyen materiales que son naturales de la corteza terrestre y cuando hablamos de rocas decimos que son granos minerales que están unidos por fuerzas que los hacen resistentes a la compresión y que para justamente poder excavar, partirlos, ¿no? Fragmentar a esas rocas, podríamos necesitar esfuerzos importantes como son esfuerzos que se hacen a través de taladros mecánicos o incluso de explosivos. Ahora, cuando hablamos de los suelos, que son granos minerales o conformados principalmente por granos minerales que se pueden separar. Se pueden separar a partir de fuerzas o esfuerzos que son mecánicos sencillos, por ejemplo con pico, con pala, inclusive a mano, y que además se puedan presentar disgregados. No es ese volumen de roca, sino que justamente encontramos partículas que son más pequeñas. Y podríamos decir que justamente esos suelos sería una etapa de lo que vivió o del proceso que se conformaron las rocas y que esas rocas son las que generan a los suelos. Entonces, las rocas, y si vemos este dibujo que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, en este gráfico, podríamos decir que esas rocas están conformadas por tres fases, lo que se llama así en el lenguaje técnico, tres fases. Una fase sólida, que es la que podemos distinguir como esas partículas sólidas, las partículas que conforman a la roca y que después vamos a ver que conforman también al suelo, una fase líquida que está entre los intersticios de esa fase sólida y después una fase gaseosa que es aire, que a veces justamente porque existe aire esa agua pueda penetrar en dentro de este sector de terreno. Entonces, en una roca predomina netamente o principalmente la fase sólida y justamente del conjunto de estas tres fases es que va a depender las propiedades que tenga esta roca. Entonces, si tiene discontinuidades, cuán grande o el tamaño de esas discontinuidades, cuáles van a ser, con qué frecuencia se producen esas discontinuidades, cuánto, digamos, dentro del porcentaje de un volumen ocupan estos intersticios de fase gaseosa y después vamos a ver a qué llamamos espesor, también cuál es el espesor de ese terreno. Ahora, cuando hablamos de un suelo, justamente esa roca que es de la corteza terrestre y que por algún motivo se erosionó por una erosión física o por una erosión química, justamente se obtienen elementos que son más pequeños. En el caso que la erosión física hubiese sido a través de la insolación, ¿no? O heladas, vientos, elementos que son de naturaleza física, se obtienen justamente las arenas y en algunos casos también otros elementos más finos que llamamos limos. En otros casos, cuando hay, por ejemplo, ataques biológicos, ¿no? Acciones biológicas, la propia agua, se forman elementos que son más pequeños y esos van a ser los que den origen a las arcillas. Y después, a su vez, podemos encontrar esta otra clasificación que las arcillas son suelos que son más cohesivos, las arenas son pulverulentos, ¿no? Si encontramos arena, se pueden disgregar fácilmente. Y después hay otras características que van a o van a nombrar a la turba, la tierra vegetal, al limo, que justamente podremos encontrar algunas características de suelos cohesivos o también la situación de pulverulentos, por ejemplo, si están expuestos después a la acción del sol, a la acción del aire, que justamente van secando esas partículas. ¿Cuál es la diferencia principal entre un suelo y una roca? Es justamente, por un lado, la resistencia que tienen a la compresión
que en las rocas va a ser mayor que en los suelos, porque justamente esos suelos son esas partículas que están disgregadas de las rocas, que hay una cierta resistencia a la tracción, que es más apreciable en las rocas. En los suelos, o las características del suelo es que son más deformables, más dúctiles, mientras que las rocas son más bien de tipo frágil, ¿no? Se da la rotura en ellas y justamente después es que podamos disgregar lo que hace a esa fase sólida del resto de su constitución. Em, Son unas características que los podamos o que puedan hacerlos similares, bueno, que están constituidos por varias fases, que pueden tener comportamientos distintos según apliquemos cargas en una dirección y en otro, y entonces por eso se dice que tienen un comportamiento heterogéneo y anisótropo, que puedan tener un comportamiento elastoplástico y entonces también como frente a las acciones de cargas puedan darse cierta elasticidad o plasticidad. Veremos ahora después esto a partir de unas gráficas. Es importante conocerlo a partir de muestras y entonces también vamos a ver en esta clase esas muestras, cómo se extraen y qué estudios se hacen sobre ellas. Es importante también saber que las propiedades pueden variar con el tiempo y también va a depender de la historia de esos estratos que estudiemos, que pueden contener cierta materia orgánica y que también las características se pueden modificar artificialmente. También lo vamos a ver en la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieran incorporar? Seguramente yo les hubiese preguntado y entonces ahí también pudiesen participar si alguna vez hicieron un pozo y qué encontraron en ese pozo, ¿no? Y bueno, quizás en la playa la situación es una donde encontramos arena, no sé, ¿alguien más ha encontrado alguna otra cosa? Volúmenes de agua, quizás. A que si hiciéramos un pozo dentro de un terreno donde ahí incluso podríamos encontrar hasta la propia historia de lo que pasó en ese terreno. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces, dentro de lo que hace a los orígenes del suelo, y ahora sí ya preocupándonos en qué es dónde vamos a fundar y qué es lo que va a ser como nuestro punto de apoyo de las edificaciones, podríamos decir que el suelo tiene un origen orgánico o uno inorgánico. Cuando el suelo es orgánico, no lo vamos a poder utilizar para fundar, eh, sobre todo porque es material que tiene vegetales, que tienen bichitos, ¿no? Desde lombrices o donde anidan elementos que son seres vivos, y después la parte inorgánica, que justamente proviene de la descomposición, lo que veíamos anteriormente, la descomposición física o química de las rocas, y entonces podremos encontrar elementos que sean estables y firmes y otros un material suelto o blando que nos va a interesar caracterizar justamente porque de esto va a depender las características de ese terreno y las tensiones que tengan esos terrenos. Entonces, no sé si ustedes conocen la guía de ayuda para la autoconstrucción, justamente fue una guía que en su momento para quienes construían con este Credimat era un crédito que se daba a las familias para poder autoconstruir, salía desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Era una secuencia de dos amigos que se ayudaban para construir y entonces, bueno, lo que cada uno iba contándole al otro y el apoyo de cómo eran las tareas y qué tenían que hacer para cada uno de los avances de la construcción. Pero fíjense que lo primero que ellos sabían era que iban a tener que limpiar el terreno, pero que implicaba sacar todas las hierbas desde la raíz, también lo que fueran las piedras grandes y también lo que fuera tierra y basura.
Entonces, dice también acá las referencias de este amigo, ¿no? No olvide el escombro, que eso también hay que sacarlo de la obra, y sobre todo en este concepto, ¿no? Nada debe molestar cuando vayamos a hacer el replanteo de mi casa. El replanteo tiene que ver, sí, con cómo se van a disponer después en superficie cada una de las medidas de aquello que vayamos a construir. Pero sobre todo tiene que ver con eso que vamos a encontrar una vez que se abra una excavación, que empecemos a trabajar en un terreno y entonces todos esos elementos que vamos a tener que retirar. Entonces, volviendo a estas fases, a este volumen de terreno en el que encontramos una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, justamente este suelo lo vamos a considerar como un sistema que está conformado por estas tres fases y que de acuerdo a la conformación de ese sistema es que vamos a dar propiedades al suelo, en particular las propiedades físicas, que son estas que vamos a ver primero, que tienen que ver con los granos, esa fase sólida del terreno, el conjunto del suelo, y entonces hablamos de los agregados del suelo, y después las propiedades mecánicas y las propiedades hidráulicas ya con precisión en lo que es el volumen en sí. Estas primeras propiedades que hacen justamente a la fase sólida, aquellos elementos que los podemos reconocer como parte sólida de ese suelo, vemos que está compuesto por minerales, esas partículas tienen determinadas características y lo podríamos asociar a la mineralogía del terreno, que también de acuerdo a las características de la superficie de las partículas puedan ser más o menos rugosas. Las formas de esas partículas hacen que puedan tener igual o distinto volumen y que esas superficies puedan ser o redondeadas o tener, digamos, sean volúmenes y que tengan, se reconozca el volumen en sí o que sea incluso laminar si reconocemos partículas que son delgadas y extendidas. Y después también el tamaño que hace a las partículas, ¿no? Ese tamaño que podamos reconocer y a su vez cuánto de ese tamaño o de tamaños diferentes encontramos en un determinado volumen de terreno. Después, cuando vemos las características físicas, pero acá ya teniendo en cuenta todas las fases, o sea, la fase sólida, la líquida y la gaseosa, podríamos también visualizar algunas características que son cualitativas, que las podríamos incluso hasta apreciar a simple vista, como puede ser la textura, la estructura, la consistencia. Aquí sí ya vamos a precisar algunos elementos de apoyo para poder visualizar esta característica, o después otras que son cuantitativas, que tienen que ver con la porosidad, la densidad relativa, la humedad, el peso y el índice de vacíos, que para esto justamente vamos a necesitar algunos instrumentos para poderlos estudiar. Después las características mecánicas hacen a cuánto es compresible un terreno, qué resistencia al corte y a la deformación tienen esos terrenos y también cuáles son la relación que tiene las tensiones y las deformaciones, o sea, cuánto va a soportar de aquello que nosotros generemos como cargas dentro de nuestra superestructura, ¿no? La estructura que estudiamos hasta ahora y cómo se van a deformar esos terrenos. Y después las terceras propiedades, que son las propiedades hidráulicas, van a tener que ver con la permeabilidad y la capilaridad. La permeabilidad es cuánto es permeable un suelo en el momento de recibir agua y la capilaridad tiene que ver con aquel volumen de agua que pueda subir pensando en ascensión, ¿sí? Por ascensión
digamos, conspiraría contra la ley de gravedad y también de acuerdo al tamaño de esas partículas podríamos pensar cuánto de esa agua pueda ascender en nuestro volumen de terreno. La clasificación de los suelos la podríamos hacer por tamaño, por plasticidad y por tipo de suelo. Y si fuéramos a hacerlo por tamaño, encontramos estos elementos a los que se llaman tamices, perdón, los tamices, que los tamices, si ustedes ven aquí en esta disposición o en esta distribución, los tamices tienen que ver con mallas que tienen distinta apertura y ese tamaño va a quedar medido de acuerdo a la cantidad de partículas que hayan pasado por cada una de esas mallas. Una vez que hayamos colocado un determinado volumen dentro del primer tamiz, se hace unos movimientos que están además normalizados. Entonces, esos movimientos, esos golpes que se le dan a los tamices, permiten que el volumen, que es un volumen conocido, va pasando de tamiz a tamiz, y entonces podemos valorar cuánto de ese volumen fue pasando por cada uno de estos tamices. Y entonces podríamos tener un determinado límite, que es el tamiz número 200, en el que las partículas o la malla tiene estas dimensiones, y entonces aquello que quedó retenido va a ser clasificado como grava o arena, los vamos a poder distinguir a simple vista, y después hay otro que se cuela, digamos, dentro de ese tamiz a los tamices de malla más pequeña, que justamente los vamos a clasificar como limos o arcillas. Principalmente la grava y la arena difieren en el tamaño, mientras que el limo y la arcilla difieren en la forma. Por plasticidad, el comportamiento lo vamos a ver en las propiedades que van a tener las arcillas. Cuanto más o menos plástica, cuanto mayor o menor sea la cohesión entre esas partículas, es lo que me va a dar la posibilidad de visualizar la compacidad de un determinado suelo y cuánto se deforma. Entonces, eso lo vamos a poder valorar a partir de este cuadro, ¿no? O de esta gráfica, en la que vamos, la línea A, que es esta línea, se le llama línea de Casa Grande. Esa línea de Casa Grande tiene que ver con las partículas, ¿no? Esto que veíamos aquí, los tamices por los que van a ser pasantes. Entonces, ese método de Arterberg, como para entender los contenidos de agua que corresponden a los límites entre los estados de consistencia que tiene un terreno, es lo que vamos a fijar aquí, ¿sí? Cada uno de estos límites, 30, 50, es lo que me va a definir si son arcillas de baja plasticidad, arcillas de mediana plasticidad o arcillas de alta plasticidad. Y a su vez, esta línea que se dibuja aquí como este otro límite me va a permitir separar lo que son limos de alta compresibilidad, limos de mediana compresibilidad o limos de baja compresibilidad. Esto en su conjunto se le llama carta de plasticidad o gráfico de Casa Grande, porque justamente esta Casa Grande es una cuchara, bueno, se le denomina así, cuchara de Casa Grande, que es la que me va a permitir, a través también de un ensayo que está estandarizado, poder mover ese suelo y visualizar, de acuerdo a los remanentes, los contenidos de volumen de suelo, ¿sí? Tenemos lo que queda graficado aquí en horizontal, los límites líquidos de un terreno,
y en vertical los límites plásticos, los índices plásticos de ese terreno. Y después podríamos definir, de acuerdo a las características de esas partículas, poder definir esta clasificación de acuerdo a los retenidos en los tamices, las fracciones que tengamos de límites líquidos, ¿sí? De límites líquidos y de límites plásticos, como para entender, bueno, si tenemos partículas que son gruesas o partículas finas, esas partículas gruesas, cuán gruesas son, si son clasificables en gravas o en arenas, y después si tenemos limos o arcillas, también qué dimensiones van a tener. Esas gravas, qué características tienen, las arenas también, y después, bueno, última columna, en donde vemos esto que llamamos Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, donde podemos tener disgregados todos los tipos de suelos que podríamos encontrar en nuestras conformaciones. Está dado principalmente por las características de las partículas independientemente de la relación de fases. O sea, principalmente esto nos lo va a dar, o esta clasificación nos la va a dar, las características de las fases sólidas que tenemos en nuestros terrenos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sigo con el resto de la exposición. Entonces, digamos, todo esto que nos puede quedar definido y que lo podríamos visualizar a partir, ya vimos que son propiedades físicas, mecánicas, que las podríamos discernir a partir de distintos instrumentos. ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir identificar estos suelos? Bueno, justamente porque todo esto todos nuestros teóricos, en donde llegábamos a construir o con muro portante o con soporte, ¿sí? Donde se descargaban las losas a las vigas y después a los pilares, o las losas las descargábamos a los muros portantes, vamos a tener que canalizar esos esfuerzos a justamente ese terreno. Y porque además todas esas estructuras sobre las que ya pusimos las características, ¿no? Vamos, en alguna medida va a, o a depender de esas características el comportamiento que tenga el terreno y cuáles van a ser, en definitiva, esos puntos de apoyo que tenemos de nuestros muros portantes y de nuestros soportes. También este actor dentro de lo que era esa publicación nos decía que a pesar de que nadie ve los cimientos, son muy importantes y no se puede escatimar ni en dinero ni en conocer justamente el esfuerzo que se produce en ellos. O sea, esto forma parte de nuestro saber popular y es muy importante conocerlos porque justamente nos dice también, ninguno de los tipos de estructuras puede funcionar sin una cimentación que sea correcta, una correcta cimentación, ya que es directamente la forma en que va a tener nuestra estructura en apoyar sobre ese terreno. Entonces, justamente esas cimentaciones o fundaciones son las que van a garantizar el equilibrio global de la construcción y van a ser el dispositivo que genere la transición entre la estructura del edificio, aquello que nosotros estudiamos, lo que se llama la superestructura, con lo que pasa en el terreno y cómo se van a apoyar en ellos, y justamente es lo que llamamos la subestructura. Una cosa que es importante es saber que el suelo es un material que tiene menor capacidad portante que los materiales que estudiamos hasta ahora, por lo que las cargas que nosotros vamos a transmitir no va a sobrepasar la capacidad portante que tiene ese terreno. Y por eso es importante conocer cuáles son las características de ese terreno para justamente poder
asociar las cargas que nosotros transmitimos, esas cargas que tenían los muros portantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas cargas que finalmente iban a transmitir a la base de ese muro portante, o también de los soportes, la carga que va a transmitir, esa carga última que descarga cada uno de esos pisos en los que organizamos nuestra construcción. Entonces, podríamos tener una manera de resolverlo es justamente aumentando esa superficie de contacto que va a tener ese dispositivo con el que venimos trabajando, ya sea un muro portante o un soporte, aumentando la superficie de contacto justamente para que podamos transmitir esas cargas en el terreno. Esa resistencia que tiene el terreno frente a los esfuerzos que nos da la cimentación, o sea, esas cargas con las que va a llegar a partir de lo que fuimos calculando en cada uno de nuestros pisos o en una construcción que tengamos también en planta baja, nos tiene que dar un adecuado margen de seguridad contra la rotura del suelo. O sea, no deberíamos conocer cuál es la capacidad portante de ese terreno para que justamente esas tensiones a las que vamos a transmitir a partir de las cargas con las que trabajamos no generen la rotura de ese terreno. También porque se podrían dar determinados asentamientos y que esos asentamientos no produzcan problemas en nuestra construcción. Y entonces las deformaciones que se den en esa fundación tienen que coincidir con lo que en cada punto dentro de lo que es el terreno se generen se generen sobre ese terreno. Además, porque debemos considerar el mantenimiento de las condiciones de vida útil de nuestra construcción, justamente en todo el tiempo de vida útil que ella está pensada, ¿no? Que pensemos en nuestras construcciones. Y a su vez, porque la estabilidad, ya sea que realicemos cortes dentro de nuestros terrenos, debemos generar justamente esa estabilidad a partir de elementos que sean contención de esos cortes que se realizaron. Y entonces también para esto vamos a tener después una clase específica de muros de contención. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, si se va entendiendo lo que voy exponiendo, sí. Bueno, bien. Tengo acá un dedito de Pedro, pero no sé el resto también si está por allí, si tiene alguna duda. Bueno, sigamos entonces con esto. Si nosotros tuviéramos, en este caso es específicamente un terreno que se abrió para hacer una construcción. Si nosotros pudiéramos sí hacer este corte en vertical, podríamos ver todo el sistema de capas, lo que veíamos, ¿no? Lo que yo comentaba como sistema, entendiendo a este terreno como un sistema, todo lo que podríamos ver en ese corte, ¿sí? Hay elementos que forman parte de esa tierra vegetal, hay otros que tienen, bueno, determinada mayor o menor cohesión. Hay otro sector donde podríamos visualizar, si ustedes ven acá, hay partículas de mayor o menor tamaño. Después, en la especificidad de cada una, podríamos también discernir si hay construcciones que fueron existentes, si este terreno forma parte del origen de esa excavación. Y entonces a cada una de esas capas, acá hacemos un esquema, cada una de esas capas de suelo tienen distintas profundidades, ¿sí? Hay un primer sector que podríamos decir que es ese suelo orgánico, el que tendríamos que retirar una vez que empecemos con una construcción. Puede haber un sector que esté descompuesto, porque justamente podría ser producto de ese suelo orgánico que se fue asentando a partir de otros movimientos, y entonces hay una parte que está descompuesta, eh,
que quizás en algún momento fue suelo orgánico y que también tiene otras características. Hay otra parte que está desagregado y entonces podríamos ver, por ejemplo, en este tipo, bueno, distintos elementos que podríamos eh, visualizar, ¿no? Y disgregar también. Y después hay otra parte que es justamente la que es la más profunda, que es la no alterada, que en la jerga se le llama que es el suelo fresco, porque justamente no tuvo ninguna actividad ni ninguna actuación, más bien ninguna actuación de parte de quien hubiese construido, y que justamente cada uno de estos espesores, cada una de estas alturas, la llamamos potencia. Entonces, la potencia es la altura, el espesor que tiene cada una de estas capas. La potencia A, la B, la C y la D. La carta geológica va a caracterizar cada uno de los países. En nuestro caso tenemos esta carta geológica que podemos visualizar distintos terrenos en toda la superficie de nuestro país. Tiene una leyenda acá en la base de esa carta. Esa leyenda nos permite entender distintas formaciones, distintas características para nuestros terrenos, que incluso se conformaron en distintos procesos de la historia y de la prehistoria. Fíjense, por ejemplo, acá hay uno cuaternario, hay otros que están conformados en el Plioceno, en el Oligoceno. Entonces, cada uno de esos a su vez tienen nombres, por ejemplo, Formación Villa Soriano, Formación Dolores, y los podríamos, después si ustedes quieren descargar esta carta, se puede descargar directamente desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería y justamente poder ver y visualizar con atención en cada una de las zonas y también poder reconocer quizás quién es del interior, también saber cómo está constituido su lugar más cercano. En particular, el perfil de Montevideo nos dice que tenemos una conformación reciente o actual que tiene una potencia de 4 metros, conformado principalmente por arenas sueltas, arcillas oscuras, rellenos con fenómenos orgánicos sin consolidar. La formación Dolores está presente, también la formación Libertad, la formación Raigón, Fray Bentos y la formación Montevideo. No quiere decir que si abrimos un pozo en un determinado lote, en un determinado predio, tengamos que encontrar todas estas formaciones, toda esta descripción de los terrenos. Eso lo vamos a ver ahora después en un ejemplo concreto. Pero sí entender que de acuerdo a las características que vaya a tener ese corte que hagamos, ¿no? eh, una vez que hayamos un pozo y ese corte que podamos tener dentro del terreno, podríamos llegar a distinguir alguna de estas formaciones con estas características. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a precisar? Por un lado, las fuentes de información, ¿no? Yo puedo decir, bueno, todo esto existe en Montevideo, pero tendría que discernir, estudiar cada uno de ellos para que entender, una vez que haga un pozo en un determinado predio, pueda poder discernir cuál de ellos está presente en ese terreno. Entonces, por un lado hay bancos de datos, información dentro de la bibliografía, asociaciones profesionales, por ejemplo, las empresas que se ocupan de realizar pilotajes, por ejemplo, tienen ellos bancos de datos como para poder entender, bueno, de acuerdo a la ubicación de ese terreno, sea en Montevideo o en el interior, podría referirme a una de esas empresas como para que me asesoren o por lo menos tener los primeros apuntes de cuáles podrían ser la constitución de esa base que podría encontrar. Pero obviamente que eso no descarta que yo haga esos estudios específicos, ¿sí? Esto que se llama SPT, Standard Penetration Test,
es un ensayo que se realiza por penetración. Ahora después vamos a ver un ejemplo concreto. Y lo que se hace es sacar muestras a partir de golpes que se dan en un terreno, también son golpes que están normalizados, para poder extraer muestras y saber qué características va a tener ese terreno. Y después, obviamente, la observación directa, el conocimiento que uno pueda tener del propio terreno también pueda servir para, de acuerdo al color, a la consistencia, al olor que tiene ese terreno, también poder discernir si es un terreno, bueno, las características que tiene, por ejemplo, o por lo menos a primera vista. Les iba a proponer en un estudio de caso, es un trabajo en el que me tocó estar cuando hacíamos el anteproyecto primero y después el proyecto, de unas construcciones que iban a hacer para realojos de viviendas, realojos de asentamientos que están ubicados en la ciudad de Pando, al norte de la vía. Y entonces, en esta ubicación, que hay o que habían asentamientos en el año 2011, 2012, bueno, ¿de qué manera? Algunos de esos asentamientos se iban a poder regularizar y otros, de acuerdo a la propia densidad de los terrenos, o quizás también por las características que tuviesen el propio terreno en donde estaban estos asentamientos se dieron, había que buscar otros lugares donde poder construir. De hecho, la Intendencia de Canelones se dio unos terrenos, implicaba también la construcción de calles, y entonces si ustedes visualizan estos puntos aquí que están en rojo, son unos puntos donde íbamos a tener que hacer cateos. En algunos casos, cateos descriptivos que alcanzaba con conocer cuáles eran las características que tenían esos terrenos, ese terreno en profundidad, pero que en otros casos, como es este caso, en estos celestes, que justamente son estas manzanas en las que se iban a construir las viviendas, íbamos a tener la necesidad de entender con mayor precisión qué características tenían esos terrenos, porque justamente iban a ser terrenos que servían para vivienda e íbamos a tener que fundar sobre ellos. Lo rojo no es que no fuese importante, porque en realidad lo que íbamos a construir eran calles, en algunos casos habían calles que ya estaban conformadas, pero que se iban a pavimentar, o en otros casos íbamos a tener que construir calles nuevas y entonces también qué características podían tener. Tienen que retomo la grabación. Sí, ¿Se sí, entendió o por lo menos el planteo de dónde era así? No sé si hay alguien que viva en Pando y que conozca esta zona o que ahora haya visto, porque bueno, las viviendas se construyeron, o una parte se iban a construir en dos fases. Una primera parte se construyó entre el 2017 y algo del 2018, y hay otra fase que se está implementando ahora, pero no sé si hay alguien que sea de la zona y que conociese este lugar. Bueno, retomo la presentación y capaz que hago como este resumen de lo que estábamos viendo, que yo justamente lo que les explicaba era que en estos cateos que estaban aquí pensados, este en rojo y este en azul, no es que esa información que nosotros vamos a extraer o que la empresa que estaba destinada para hacer estos estudios iba a extraer de cada uno de los terrenos. No era de estos puntos en los que estaban previstos. No es que el rojo sea menos importante que el azul, sino que en el azul íbamos a fundar viviendas, construcciones. Entonces sí vamos a precisar con mayor detalle de qué se trataban los terrenos que íbamos a encontrar en esta zona. Y entonces, bueno, cada uno de esos ensayos, cada uno de esos cateos, los puntos tienen que ver con la ubicación relativa de cada uno de estos puntos, y vamos a sacar o la información que nos daba la empresa
que hacía estos ensayos. Nos daba las características de los materiales, a qué profundidades estaban, la característica de ese suelo, ¿no? En qué profundidad estaban. Fíjense que acá empiezan a visualizarse los pasantes de esos tamices y la utilidad justamente de estos límites en base a ese gráfico que veíamos anteriormente, los límites líquidos, plásticos, pasantes dentro de esos ensayos. Y después las clasificaciones también como para entender cómo asociamos ese cuadro anterior o ese gráfico anterior a este cuadro. Y miren ustedes que para cada uno, justamente para cada uno de esos puntos, ubicarlos, darnos una posición relativa de dónde estaba ubicado en el contexto de la manzana. También una fotografía como para entender qué era lo que se encontraba en esa manzana que se iba a estudiar. Y después la profundidad en metros. Fíjense que llegaron hasta los 3 metros encontrando una arcilla de color marrón claro, plástica, medianamente blanda, y después lo que pasaba en las capas superiores. A su vez, había como un resumen de cada uno de esos ensayos, y en este caso nos dice que es un terreno con grandes desniveles por el relleno y que es muy heterogéneo. Entonces, ¿qué encontraron también? Bueno, cómo se dispone para hacer el ensayo. Esto que va penetrando en el terreno es después lo que se extrae con esta forma. Ese suelo que se extrae va a tener determinadas características y entonces, por un lado a simple vista y por otro lado también con las dificultades en esta penetración, es que se podría ir clasificando, en este caso para el ensayo en el punto 29, cuáles iban a ser las características de ese terreno. Acá fíjense que dicen arcilla de color marrón, plástica, medianamente blanda. Todo esto se va vislumbrando justamente de cruzar el ensayo o lo que se va haciendo en el terreno con justamente ese gráfico que visualizaba los distintos comportamientos de acuerdo a la clasificación de los distintos terrenos. Acá en otro caso teníamos, fíjense, hay una transición, una arcilla, otra arcilla con otro color, y fíjense que van llegando hasta los 2,5 metros, mientras que en un pozo se llegaba, o uno de los ensayos se llegaba a los 3 metros, en este caso se llega a los 2,5 metros, y ya con las mismas características en el terreno, en la sucesión de esos distintos estratos. En este caso dice, el predio en general es plano, tiene zonas anegadas por agua de lluvia retenida, suelos impermeables, no hay napa hasta los 2,5 metros. Quiere decir que también podrían haberse encontrado elementos acuosos en el volumen inferior. También, bueno, fíjense que ya lo que se va extrayendo en cada uno de los ensayos cambia las características. Y después eso nos servía porque, no, les iba a comentar esto, inclusive en estas manzanas hasta se encontraron trozos de hormigón que venían de lo que fue la construcción de la Ruta 8. Entonces, también en de la Ruta 8, que es esta que está acá, también en lo que hace a la propia construcción, tenía que ver, bueno, puntos donde se pudiesen ubicar, bueno, en ese caso eran residuos de la ruta como para poder después tener desechos en lo que es la construcción o en esos terrenos donde íbamos a construir. Esto después, digamos, esos ensayos después se traducen en distintos cuadros, en distintos gráficos. Fíjense, para el cateo 30, y entonces para cada uno de los cateos esto se reproduce.
nos dan la granulometría, nos dan también estos cuadros. Y lo importante después, bueno, acá tenemos algunos datos, lo importante después es la información que nos dan, ¿no? Eso se traduce después en un informe donde justamente el, el técnico, en este caso era un ingeniero agrimensor, es el que produce su informe y nos da una serie de detalles ya ahí pensando en lo que era cómo quedaban contemplados todos esos cateos y pensando que esta información iba a ser útil. ¿Para qué? Para justamente plantear el tipo de fundación que se iba a hacer para esas viviendas. Entonces, nos dice, bueno, toda una redacción y acá lo que está resaltado es justamente como elementos que son claves que nos van a servir para leer estos informes, que también les pueda servir a ustedes en el momento, por ejemplo, que estén dentro de una obra y entonces también la información que les llega o bien para controlar la información que llegue en planos o para controlar directamente el propio terreno. Entonces, sabemos que esta información se produjo a partir de cateos, esos cateos con una muestra, y nos dan los materiales que tienen, qué características tienen. En la zona para vivienda se determinó a profundidades variables la arcilla marrón clara típica de materiales de la formación Libertad. O sea que acá ya tenemos un primer parámetro que nos va a ayudar a individualizar qué características va a tener ese terreno. Nos dice o nos habla de la presencia de agua, en este caso echamos estos cortes para... Estábamos justamente visualizando lo que nos Sí, daba... pasa. Sí, ¿pregunta Sí, o algún ¿se comentario? cortó o no? No, es una pregunta mía nomás. Sí, se me volvió a cortar, no sé por qué, porque bueno, Ah. estoy en casa con la red, pero bueno, será la hora. Profe, No, pero retomo, consulta. retomo la... ¿Sí? Nosotros, por lo menos lo que tengo entendido de la cátedra de construcción, que se hacían varios cateos en el terreno, o sea, Sí, uno en en cada este caso, esquina y o en otros puntos de sí, 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 es así. interés. Eh, ¿Por qué solo o solo las en nuestro Bueno, caso, profe, yo se lo cortó sé. un poquito recién. Sí, yo lo sentí muy cortado, pero igual creo que logré, que entendí tu pregunta. Claro, sí, si nosotros tenemos un terreno y vamos a construir en un terreno, lo que hacíamos o lo que hacemos es justamente ese cateo en distintos puntos del propio terreno. Muchas veces nos basamos en lo que construyeron los terrenos vecinos, como para también informarnos y saber cuáles son los antecedentes de los vecinos, tanto los vecinos de los costados, el terreno del fondo, también los vecinos de enfrente de una construcción. En este caso, lo que se hizo fue tomar estos puntos claves que justamente iban a estar en esas manzanas disgregadas para después tener, digamos, esa información científica de cada uno de esos cateos. Pero después lo que hacíamos era, teniendo en cuenta ya la ubicación de cada uno de esos terrenos, también hacer la experiencia dentro de lo que era la propia manzana. Se iban a abrir distintos puntos y eso después, ahora después les voy a mostrar los planos, lo que estaba prevista la fundación y después finalmente lo que se hizo, pero justamente pensemos que estos cateos son pagos, cada uno de estos cateos tienen un costo y bueno, nos servía identificar algunos puntos claves
como para entender qué características tenían esos terrenos y en algunos casos poderlos después generalizar para el resto de la manzana. Pero eso no quitaba que después, puntualmente o frente a las dudas, íbamos a ir a los terrenos específicamente a analizarlos. Fíjense que incluso las profundidades máximas que se excavaron llegaron en algunos puntos a los 3 metros. Entonces, sabíamos que a los 3 metros no se iba, o más allá de los 3, o hasta los 3 metros no había agua. Entonces, eso nos hacía prever que pudiéramos, por ejemplo, fundar en superficie o a escasa profundidad. Entonces, ya ahí también era un parámetro para quien diseñaba las cimentaciones poder tener, digamos, eh, una primera hipótesis de con qué o cómo trabajar. Después están acá las tensiones de trabajo y entonces también fíjense que los resultados dan la posibilidad de poder asumir que las tensiones de trabajo iban a estar en el orden de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces también eso nos da la posibilidad de decir, bueno, ese terreno, qué características de trabajo iba a tener. La potencia, que era hoy uno de los conceptos que manejábamos, también nos dice la potencia del relleno, porque justamente habían puntos donde se encontró relleno y también qué íbamos a hacer o qué decisión tomar en el momento de encontrar justamente ese terreno de relleno, que justamente por no conocer, justamente por ser relleno, no iba a ser un terreno estable para la construcción y eso implicaba quitar ese terreno. Y después, a su vez, pensar cuál iba a ser el terreno de fundación. Y después hay otro parámetro u otro dato que nos puede servir, dice, no se dispone de resultados de ensayos de clasificación, pero se trata de suelos que son muy plásticos y con abundantes carbonatos, por lo que es de prever un potencial expansivo de grado alto. Se debe considerar medidas precautorias respecto a esta problemática. Esto nos iba a dar un dato de esa fundación que se podía prever y cómo íbamos a responder entonces con esas construcciones para, eh, digamos, para pensar en esa fundación para esas construcciones. Justamente a raíz de los golpes y de la capacidad del suelo, esos datos que nos daban estos técnicos nos decían, bueno, la tensión de trabajo iba a estar entre 1,5 y 2, nos decían que era 1,5, ¿no? Entonces, también de acuerdo a la cantidad de golpes que se dan y qué características va a tener, qué consistencia va a tener esa muestra, bueno, va a ser justamente, sería de este tipo de 8,15, un terreno firme, y por eso dio esta tensión de trabajo. Y después, también lo que nos dice la bibliografía, de acuerdo al tipo de suelo que tengamos, podríamos decir que estas podrían ser las tensiones de trabajo de cada uno de los suelos. ¿Sí? Esto también lo encuentran dentro de esta publicación que está subida en ese link que les mandé junto con la presentación y que también, bueno, pueden ver, este cuadro está reproducido de esa publicación. Les iba a mostrar que en este caso, y ya volviendo a lo que era la presentación y sobre todo teniendo en cuenta, porque bueno, em, les conté lo que eran las construcciones, pero por ejemplo les pongo el dato eran, por ejemplo, en uno de los casos, esta tipología, que eran viviendas en planta baja, viviendas apareadas, que lo que se hizo fue una previsión para las fundaciones que se hicieran estos son los planos de las fundaciones, ¿sí? Entonces, lo que se suponía eran bases
del tipo patines de fundación, que se prevía uno de ellos por cada punto en donde tuviéramos pilares en lo que era dentro de la albañilería, y a su vez, vean lo que dice el pliego de condiciones de la licitación. Decía, bueno, la generalidad de lo que eran estas viviendas, de lo que estaba previsto, cimentaciones de patines y vigas de fundación, los tipos de cerramientos en el caso de las viviendas dúplex y las viviendas de planta baja, pero daba la salvedad de que si quien construía, ¿no? Quien ganaba la licitación preveía otro tipo de construcción distinta, y en este caso sí se previó dentro del pliego que esa construcción pudiese ser de materiales o de sistemas alternativos, que tuviese lo que se llama el documento de aptitud técnica, acá dice aprobación, pero es aptitud técnica, pudiese disponer otro formato de construcción, y entonces pudiese construir de otra manera, y con eso también quedar atado en definitiva lo que fuera la propia fundación. Quiere decir que si los elementos con los que fuera a construir o esos muros implicaba una decisión distinta en lo que fuera la cimentación, estaba previsto que también se pudiesen hacer cambios en la cimentación, obviamente que avalados por un cálculo técnico y con los planos acordes a esa nueva propuesta. Entonces, también pensemos que cuando nos enfrentamos a a las distintas construcciones o a las distintas propuestas, podamos tener también la necesidad de comprender cuál fue la solución técnica, la solución que se dio, para después ver si es que hubieron modificaciones, esas modificaciones a qué obedecen. En este caso, por ejemplo, se construyeron, después en definitiva estaba pensada una construcción que fuera de muro portante, con ladrillos, con apuestos de ladrillos, y después en definitiva se construyó con hormigón celular, con apuestos sí también de hormigón celular, y estas bases de patines se sustituyeron por plateas. Entonces también ahí estaba la consideración de un muro, o lo que estaba previamente pensado, un muro portante con puntos de pilares de traba. En este caso, el muro portante comprendía la totalidad de todo lo que era el recorrido de esa construcción, y pensada en abarcar una superficie sobre la que descargara esas cargas que iban a llegar después en definitiva al suelo. Entonces, si seguimos con la presentación, teníamos después también las otras formas de identificar un terreno, que era, bueno, que lo que podríamos pensar en identificación de campo, que es o con la inspección visual, aquello que digamos, cómo identificamos visualmente nuestros terrenos. Después, también pudiendo hacer ensayos que en algún momento pudiesen implicar algún tipo de instrumento, o también lo que son los propios sentidos, ¿no? El olfato, el tacto. Y entonces acá viene una pequeña descripción para cada uno. Y entonces, bueno, cómo desde la inspección visual, pudiendo ver cómo es la forma, el tamaño de cada uno de los granos, podríamos llegar a entender, bueno, qué características tiene, si son granos grandes, pequeños, y de las superficies cómo son. Y generalmente lo que hacemos es verlos y tocarlos, ¿no? También, fíjense, podrá ser muy artesanal, pero es como una primera manera que podríamos tener, justamente a partir de colocar
en la propia mano una muestra de ese terreno, poder entender, bueno, si tiene determinada humedad, si lo sacudimos y esas partículas se dispersan, si quedan y se conforman, quedan conformadas con la misma masa como las pusimos en nuestras manos. También por rotura podríamos también tomar unas partículas y desmenuzarlas y justamente también ver cuán seca puede ser esa muestra o si se desgrega fácilmente o justamente si permanece los granos entre sí. También podríamos visualizar la plasticidad si hiciéramos bastoncitos, ¿no? Con eso que, bueno, sí, obviamente sí es factible de generar un cilindro y después dejándolos un rato, ver si ese bastón permanece en el tiempo o si se disgrega y entonces qué forma adoptaría. Después también en esto de utilizar el olfato, ¿no? Entender, bueno, si lo sentimos húmedo y entonces pueda tener la presencia de suelo orgánico. Si colocamos, por ejemplo, un limón, si le tiramos un poco de jugo de limón y tiene efervescencia, eso quiere decir que tiene algo de carbonato cálcico, algo de cal. También el brillo y entender, bueno, si es muy brillante, más o menos brillante, pueda tener también la presencia de agua. Y después, obviamente, que para proyectar cualquier cimentación vamos a tener que ver cuál es el corte, esa estratificación que veíamos en una de las fotografías, también ver esos estratos y conocer cuál es la capacidad portante de cada uno de ellos, ver si tiene posibilidad de expandirse o no, entonces el grado de expansividad, y después cuán deformable sea, y entonces ahí entran otros módulos, otros índices para poderlos evaluar. Todo esto nos va a llevar justamente a tomar decisiones de cuáles van a ser los sistemas de fundación. Y entonces, esa fundación, de acuerdo a la estructura que tengamos en el edificio, a ese suelo sobre el que vamos a fundar, pueda llevar a justamente analizar los dispositivos de fundación, pensar en un sistema de fundación que va a ser justamente el que globalmente va a responder a esas cargas que llegan desde el edificio al terreno. Y entonces yo les planteaba toda esta publicación, Dispositivos de Fundación, que es un material que editó el equipo docente de Estabilidad de las Construcciones 3, es una publicación del año 2007, y a su vez también nuestras normas UNIT, que son nuestra cabecera para este año, también porque justamente como es el proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa y hormigón armado, tiene justamente definiciones para algunos de los dispositivos de fundación que vamos a ver en este curso. De construcción, como tú también planteabas, son elementos que los vimos, para que ya curso Construcción 2, seguramente estos son elementos que son afines, ¿no? Cuando tenemos cargas que son puntuales, otros elementos que son masivos, tenemos dispositivos que podríamos ubicar en medianera o también en un terreno, en la mitad del terreno, cómo son, si son puntuales, corridos, la cimentación puede ser más o menos profunda. Y si tuviéramos que clasificarlos de acuerdo a la forma de transmisión de las cargas, de acuerdo a la distribución de la reacción del terreno, cómo va a ser la profundidad en relación a la sección de esa cimentación. Y después aquí la notación, cómo llamamos a ese dispositivo de fundación. Entonces tendremos dados, patines, plateas, dados o patines corridos, patines, pilotes, también de acuerdo a
las profundidades en las que se diseñe específicamente esa fundación y después, de acuerdo a la forma de transmisión de cargas, cómo llegan esas cargas a ese terreno. Si planteáramos, por ejemplo, una vivienda y entonces en esa vivienda quisiéramos aplicar cuáles serían los dispositivos con los que vamos a trabajar, podríamos decir, bueno, en este caso, una vivienda de muros portantes, esos muros que llegan a vigas de fundación y después esas vigas de fundación que canalizan las cargas a los elementos de fundación, bueno, podríamos tener patines, estos patines como elementos que están constituidos por una placa que tiene un espesor relativo, que pueda ser constante o variable, y entonces se va a dar, por ejemplo, este tipo de sección, donde vamos a tener una masa de hormigón que se coloca sobre el terreno, después una distribución de armaduras, y de esas armaduras van a llegar las armaduras que llegan desde la superestructura. También la norma nos fija cómo se proyectan esos patines, qué sección va a tener de acuerdo a la sección que llega de los pilares y cuáles van a ser las dimensiones de las armaduras que vamos a adoptar. Fíjense que también nos da cuáles van a ser las características de ese hormigón, pensando en que llenamos una determinada dimensión que no debe superar los 5 centímetros de espesor, para después esperar 24 horas para colocar el hormigón restante. Entonces, también esta norma nos da indicaciones constructivas de cómo se generan estos patines, además también de las consideraciones para el cálculo. Ese cálculo que se hace con una carga que actúa, ¿sí? La carga esa que llega y que nosotros vamos a considerar de las solicitaciones que llegan de la construcción, más los pesos propios del propio patín, más el suelo que está apoyando sobre el patín, y acordándonos que tenemos que mayorar todo lo que son las acciones que van a llegar sobre ese terreno, a su vez que minorar las características que van a tener las tensiones del suelo. Los patines los podemos clasificar de esta manera. Vamos a tener una clase especial que va a ser la próxima, justamente para entender algunos de ellos, porque bueno, si bien tenemos, la norma nos fija estos 4 tipos de patines con estas dimensiones que relacionan los lados de las bases con los lados del pilar, de ese pilar que llega y que después se va a transformar en el fuste de ese patín, nos fija también la normativa criterios para ese dimensionado. Tanto es así que para uno de estos tipos, este tipo 2, lo vamos a considerar como un elemento que es rígido, con una forma de cálculo específica que la vamos a desarrollar la clase que viene. Pero que también, de acuerdo a esos tipos, vamos a precisar en algún caso estudiar esas zarpas a flexión o a cortante o apunzonado, de acuerdo justamente, como yo les decía, las dimensiones que tengan entre sí esos patines. Esto va a ser objeto de una clase, que va a ser la clase que viene, y justamente vamos a visualizar o vamos a ver a qué le llamamos elemento rígido. Va a tener la particularidad de un modelo que responde a bielas que trabajan a compresión y a otros elementos que trabajan a tracción, y por eso es importante su estudio, justamente porque en este caso va a interactuar tanto el hormigón como las varillas de acero que estemos considerando para su diseño. Es así que después los vamos a posicionar en obra, ¿no? El replanteo es lo que nos va a permitir
ubicar en los puntos específicos esos patines donde están colocados. Hoy, cuando Pedro preguntaba, bueno, en construcción me dijeron que tendremos que estudiar en distintos puntos de mi terreno. Justamente lo que se hace y se aprovecha es que ya previendo que pueda haber una base o bases que van a estar distribuidas a lo largo del terreno, ya se aprovecha también uno de esos pozos que se hace como cateos para visualizar cómo está constituido el terreno, que también eso pueda quedar, por ejemplo, como una base para lo que va a ser la fundación después. En algunos casos voy a precisar generar encofrados, y entonces también esos encofrados, la particularidad de ese diseño, el llenado que lo veíamos hoy, de qué manera después los soportes parten a lo que es el resto de la estructura. Aquí nos habíamos quedado en la clase pasada cuando vimos soportes, bueno, cómo esos soportes se fundan como parte de esta cimentación. Los patines con soluciones en medianera también va a ser objeto de una clase, la clase que viene no, sino el próximo lunes. Y después hay otros tipos de cimentaciones, como son los pilotes, que en particular las características del suelo son como cuando no tenemos una capacidad resistente de ese terreno, justamente eh, peligra la forma en la que transmitimos esas cargas, y lo que hacemos es, frente a terrenos que son desmoronables o que tengan presencia de agua, justamente cambiamos la transmisión de esas cargas apoyándonos o bien en profundidad o también basándonos en las propias características que va a tener el pilote y de qué manera el propio terreno puede ayudarnos a resolver ese punto de apoyo. Y entonces podemos encontrar pilotes que trabajan de punta, justamente eh, es la base la que va a responder a esa cimentación, o justamente está lo que es la propia base y la fricción que se da en el resto del terreno. Hay dos elementos que lo constituyen. Uno es el cabezal, que es el dispositivo justamente que vincula los soportes con ese pilote, y después la cantidad del dimensionado de los pilotes, que vamos a tener distintas cantidades. Esto también va a ser objeto de estudio de una clase, justamente porque volvemos a trabajar con un modelo de comportamiento que es rígido e implica el estudio en particular de cómo hace para llegar esta carga, que es la que llega, la que transita por los soportes desde nuestra estructura, y después se va a vincular con cada uno de estos elementos de fundación, ya sean 2, 3 o 4 pilotes. Esto puede ser, por ejemplo, el cabezal para un pilote. Aquí ya es el propio cómo va a ser el seguimiento hacia el soporte. Después el diseño que tengamos de esos cabezales, cómo van a ser. Todo esto va a ser objeto de estudio de la próxima clase. También estas armaduras a qué responden, por qué se colocan así. Fíjense que justamente están como abrazando las dos situaciones de pilotes. Tenemos en este caso dos pilotes que van a trabajar en conjunto. Y después, bueno, estas que podían ser las variedades de los pilotes, sean perforados, entubados o prefabricados. Muchas veces estos prefabricados se pueden utilizar cuando estamos trabajando sobre construcciones existentes, y entonces podamos resolver problemas estructurales directamente con situaciones localizadas. Bueno, el procedimiento constructivo de cómo es un pilote, y entonces esto lo podemos visualizar tanto en este caso los perforados, que lo que tengo es una mecha que va entrando al terreno, ¿no? A la ubicación donde hayamos definido que se van a colocar esos pilotes, que también puede hacer por Inca, y entonces lo que se coloca es
lo que se llama una camisa, ¿no? Es un tubo de acero que se va hincando dentro del propio terreno, y ese terreno después va a llegar un momento con esta masa, cuando justamente ese terreno lo habilite, llegará al punto, en definitiva, donde se va a ubicar, eh, o donde va a llegar ese pilote, y entonces ahí se coloca la malla, se va a colocar o se va a llenar el hormigón para después poder quitar ese tubo de acero, esa camisa de acero. Después eso va a facilitar o hacer que justamente sea toda la superficie del pilote la que va a estar interactuando con el terreno. Bueno, acá hay, si ustedes son curiosos y han visto, hay distintas formas en que las piloteras puedan llegar a nuestros terrenos. Esto forma parte de una página web en este caso, de esta empresa. Justamente cómo se va produciendo, en este caso, bueno, ya es el retiro de este tubo de acero, que justamente es el que previó que se construyera ese pilote. Y después, bueno, lo que es la operativa, tengamos un terreno, en este caso, un terreno que es abierto, sin nada que lo circunda, y todo lo que tengamos que tener previsto en el caso que construyamos, por ejemplo, en un terreno entre medianeras con otras construcciones dentro de los límites vecinos, ¿no? Todas las precauciones que vamos a tener para justamente generar esa construcción. Después, otra forma que tendríamos para construir es con dados de hormigón ciclopio. Estos, obviamente, por ser no son una masa directamente de hormigón, lo que tenemos es, ay, que se me desarmó. Lo que tenemos directamente no es no es la masa de hormigón, no están normalizados por la UNIT con la que estamos trabajando, pero sí lo que podríamos decir es que lo construimos en terrenos que no son desmoronables, porque generalmente lo que hacemos es, a partir del propio pozo en el que se construye, colocar las piedras e ir colocando las piedras a medida que también vamos virtiendo el hormigón, y justamente no debería ser desmoronable, porque si no el pozo no lo podríamos hacer. Es una cimentación que no lleva encofrado, y justamente el molde pasa a ser el propio pozo de fundación. Después acá hay una idea de cómo podríamos diseñarlo, teniendo presente al sigma esta que va a ser el de la tensión del suelo, y después, bueno, las características de los materiales, en este caso los 2.300 kilos por metro cúbico, que es la densidad o el peso específico para el hormigón ciclopio. ¿Se acuerdan que al principio, en unas diapositivas, decíamos, bueno, de acuerdo a las tensiones que tengamos en el terreno, podamos generar bases que sean con mayor o menor dimensión, y justamente esto es lo que nos permite entender esta base, esta A por B, esta superficie que va a apoyar en el terreno, cuáles van a ser esas dimensiones que van a ocupar. Como les decía, el hormigón ciclopio no va a llevar armaduras, es solamente el trabajo solidario entre las piedras que constituyen el hormigón ciclopio y el propio hormigón. Hay que tener en cuenta también, por las dimensiones, qué es lo que pasa a los efectos del dimensionado también, qué es lo que pasa con estas dimensiones que empieza a cobrar el muro de mampostería con respecto a lo que queda entre dado y dado, ¿sí? Cuánto podríamos decir que también este sector está actuando como carga dentro de lo que después me va a servir para dimensionar el dado, y entonces también tenerlo como en consideración para el aporte de ese muro sobre la base esta base de hormigón ciclopio. Y acá lo que tienen es que, en definitiva, lo que hacemos es ese triángulo,
lo transformamos en una carga que es uniformemente distribuida y en definitiva esa es la carga que después vamos a canalizar a cada uno de estos dados. Bueno, y entonces acá tienen alguna forma de cómo calcular cómo hacer, ¿no? En definitiva, cómo hacer para dimensionar con ese triángulo y de acuerdo a las separaciones que tengamos de esos dados, cómo trabajar. Después tenemos este otro formato de pilotines, que lo que tienen una dimensión, fíjense, entre 2 y 3 metros, esta longitud entre 2 y 3 metros y un diámetro que está considerado entre 20 y 30. Generalmente son pelotines que se hacen a mano y también a partir de los propios trabajadores que los colocamos encadenados con las vigas de fundación, entonces también de qué manera llegamos con nuestras vigas a este punto de apoyo y tienen también aquí una forma de cómo calcularlos. Y después también otro dispositivo que puedan ser las plateas, que justamente cuando tenemos tensiones del terreno que sean escasas, ¿no? Tenga poca capacidad ese terreno, también ahí lo que hacemos es esa carga que llega del edificio, la distribuimos en una superficie tan grande como la propia superficie del terreno. Y entonces lo que estamos haciendo es transformando esas cargas sobre un dispositivo que fíjense ustedes que es un dispositivo que tiene un determinado espesor, no lo estamos considerando como una losa porque en ese caso estaría trabajando con poca rigidez frente a la respuesta de las cargas y que generalmente lo que se hace a su vez es también colocar nervios que lo que hacen es rigidizar a la propia platea, como es este caso, y que generalmente se colocan debajo de lo que es la superficie de los muros, ¿sí? El andamiento de esos muros. En este caso, a su vez, también está, digamos, el aporte que es la vereda perimetral, también en este caso para ayudarnos a lo que es como alejar los cambios que se puedan dar dentro del propio terreno, justamente alejarlos de lo que es la superficie en contacto con la propia construcción para justamente así como preservar los cambios que se den dentro del terreno aledaño a esa construcción, preservar a la construcción que estoy justamente calculando y que quiero que esa construcción permanezca en el correr del tiempo con las mismas características con las que se construye. Aquí en este caso también lo que se ve, bueno, son los pases que se dio cuando la construcción de la sanitaria, después lo que puede hacer el andamiento de los cables para eléctrica, bueno, todo lo que hace a las instalaciones de la propia vivienda. Tenga presente que lo que fue la resolución de la sanitaria se hizo todo por debajo de lo que es la platea, ¿sí? Bueno, acá esto forma parte también del propio procedimiento constructivo. Y después, claro, esa superficie ya queda completa como para poder trabajar y colocar lo que viene después para construir. Acá hay un detalle justamente de lo que hace a pensar en un suelo que quede conformado sobre el que se construye o se coloca un relleno y después un contrapiso, no es lo que estamos considerando cuando la construcción la hacemos con una platea, porque justamente esa platea es la que vamos a generar o la que va a ser ese elemento eh, resistente. Y entonces, generalmente lo que hacemos es ubicarla sobre un suelo que está mejorado, que ese suelo mejorado se apoya sobre el terreno eh, original y que justamente lo que decíamos, bueno, esa vereda perimetral que pueda estar considerada
o construida en el mismo momento y también en el cálculo puede haber estado incorporada a lo que es la platea, me va a ayudar justamente a alejar esos cambios que se dan dentro del terreno y que no afecte esta base que es la que yo preciso consolidada para poder fundar. Los criterios de elección, y entonces ya ahora haciendo un resumen, serían ¿no? estos, ¿no? Resumidos y también de lo que hemos hablado previamente. La forma en la que llegan las cargas a transmitir, y entonces si estoy pensando en cargas que son puntuales, como son los soportes que vimos últimamente, o cargas que quedan, recorren en forma lineal a partir de los muros portantes, la magnitud que tenga de esas cargas y la resistencia al suelo, y entonces esa resistencia medida científicamente a partir, por ejemplo, de los ensayos SPT, o bueno, o visualizando también lo que pueda dar la propia experiencia de quien construye, y después la profundidad del terreno también que pueda estar condicionada al procedimiento constructivo, y entonces con qué herramientas o con qué maquinaria cuento para poder realizar esa cimentación. La economía de los dispositivos, y entonces ahí pueden jugar los plazos para ejecutar la obra, la relación de los costos que implique la fundación con respecto a los costos totales de la obra. Evitar suelos que tengan variaciones de humedad, y entonces también si encuentro capas de agua, la capa freática la puedo encontrar, también eso me va a implicar tomar una decisión u otra frente a el tipo de cimentación o dónde voy a ubicarla. Y después acordémonos de evitar todo lo que sea la acción biológica, tanto vegetal como animal, y justamente retirar esa capa vegetal. Y después esas características del dispositivo en cuanto a procedimientos de ejecución, la posibilidad de ejecutarlo y la propia seguridad en la operativa, me va a hacer que elija, por ejemplo, ahora después les voy a mostrar otras diapositivas también, qué voy a tener en cuenta en el momento de construirlas. Y después las propias características del suelo, obviamente para evitar asentamientos importantes, asentamientos diferenciales, cambios en el volumen del terreno. Y entonces, en razones técnicas, saber que la cota tiene que ser única para toda la edificación. La capacidad voy a tener que visualizar esa capacidad del estrato sobre el que fundo y las cargas sobre las que se transmiten. Las condiciones del terreno que mejoran con la profundidad, y entonces también pensar en qué profundidad considero esa fundación, o si no me conviene bajar un poquito más como para ver por un lado si las capas son homogéneas o si tengo también una mejor condición del suelo. Y después, esto que justamente atado a esto que yo les comentaba, bueno, por debajo de esa profundidad elegida, ver si efectivamente las condiciones del suelo siguen siendo las mismas. Y sobre todo pensando en que podamos encontrar arenas y rocas, y entonces quizás hay veces que 10 centímetros pueda cambiar la situación entre un terreno y otro, y justamente poder tener otra certeza frente al terreno de fundación. Podrá tener también relaciones económicas en cuanto a cuánto cuesta un dispositivo, qué significa en cuanto a a la rapidez, la velocidad con la que se ejecute la obra, qué voy a necesitar también para ejecutarlo, los plazos en la ejecución, dónde está ubicada la obra, y entonces si voy a tener que trasladar o maquinaria o tecnología para poder hacer esa construcción. Y después también tener en cuenta que cada dispositivo, cada dispositivo tiene su procedimiento constructivo, que ese procedimiento va a estar atado a las características del suelo y también a la cota de fundación. Y entonces, por ejemplo, acá en este caso,
tenemos a esta persona que está realizando una fundación, justamente pensar en ese dispositivo, en el dispositivo, en lo que es la propia dimensión, pero también generar un espacio de trabajo que sea seguro y fácil para poder trabajar y también cómodamente. Entonces, ¿qué dimensión le damos a estos pozos? También pensando en que hay alguien que va a estar abajo tratando de generar esos pozos si es que elegimos hacerlos manualmente. O también en el caso que estemos colocando fundaciones que estén a distinto nivel del plano principal de trabajo, que a su vez esa fundación se pueda llenar manualmente o con métodos mecánicos, también pensar cómo va a ser el traslado de esos materiales dentro de la obra, no solamente por la facilidad de llenado de la fundación, sino también de las personas que están trabajando en ella. Y después, en esto también, la memoria de cálculo que está redactada dentro de la UNIT, de la norma UNIT 5 del año 90, redacción de proyectos de estructuras de hormigón armado, también la memoria de cálculo prevé que de las indicaciones de las características del suelo, que se establecen también la profundidad de los planos de apoyo, que vea indique también cuáles son las condiciones de apoyo y después cómo va a ser de acuerdo justamente a la cimentación que se elige, cuál va a ser el procedimiento constructivo y también pensar en indicaciones de seguridad justamente para la obra con la que estemos trabajando. Y después algunos aspectos complementarios que también vamos a ver en las clases que vienen, justamente pensando en que cuando yo aplico una determinada fuerza en lo que es el terreno, y estas en amarillo serían las partículas de ese terreno, esas partículas van a reaccionar de distinta manera según y también porque van a estar solicitadas a distintas tensiones según la profundidad que tenga en el terreno. Entonces, estas líneas que lo que me hacen es reproducir cómo son las cargas en el recorrido de lo que es el terreno, ¿no? Bajo una cimentación, fíjense que es una base que tiene una determinada dimensión a la que se aplican cargas. Justamente cada una de estas líneas responden a las mismas tensiones a partir de la aplicación de esa carga. ¿Qué pasa cuando tenemos bases que están muy próximas? Porque pensemos que nuestra construcción tiene distintos pilares que están ubicados en distintas ubicaciones dentro de nuestro edificio, o también cuando estamos hablando de muros portantes, también después la resolución que demos de fundación, cada una de esas bases se va a reproducir este esquema, ¿no? Este diagrama de tensiones se va a reproducir para cada una de esas bases. Y lo que pueda llegar a pasar es que esas líneas se tocan y en algunos lados puedan convivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, o bien distanciar esas bases, lo que implica también un diseño particular para cada una de ellas y también en el caso que tengamos vigas de fundación, el diseño de esas vigas de fundación, o bien decir, bueno, la solución que adopto es una base única y entonces pasa a tener otras dimensiones, pero con la tranquilidad que esto se da solamente para una base. Después pueda pasar que hago un pozo, ¿no? Y ese pozo pueda tener, bueno, las características que lo voy a usar para una cimentación o ese pozo pasa a ser un depósito, un garage, otro local que voy a colocar en el subsuelo. Y entonces esas partículas en las que generé ese pozo van a adoptar distintas formas y van a tender al equilibrio según las características que tenga esa dimensión que se abrió en ese terreno.
Y entonces acá esto también lo vamos a analizar pormenorizadamente cuando hablemos de muros de contención, pero también tengamos previsto que tenemos esas partículas que van a estar relacionadas entre sí, que de acuerdo a los taludes vamos a tener distintas características en el rozamiento de esas partículas, tanto que si quisiéramos abrir justamente un elemento que es vertical, tendríamos que justamente diseñar un muro de contención que lo que haga es limitarme esa, esa tendencia o ese empuje que se pueda dar de esas partículas para querer volver a su situación original. Entonces también el modelo de comportamiento, en el caso de un muro de contención, también lo vamos a estudiar y vamos a ver qué respuestas vamos a tener para ellas. Y entonces justamente ese muro lo que va a hacer es devolver a la condición de equilibrio a ese terreno una vez que se generó un corte, por ejemplo, para diseñar un pasaje, para diseñar otros locales subterráneos o un garage, por ejemplo. Les quería contar, y esto ya terminando la clase, en una localidad que queda en Cerdeña, ¿no? En Italia, acá tienen ustedes a la isla, está ubicada en este lugar. Fíjense que en lo que era una cantera hasta el año 1903, era una cantera que se usaba para extraer arena y piedras, ¿no? Lo que podía ser directamente un punto de retiro de materiales para la construcción. Pero fíjense que para sorpresa de quien estaba trabajando, encontraron puntos, que hoy justamente es un yacimiento arqueológico, puntos que eran parte de una necrópolis del año 3000 antes de Cristo. Entonces, es esta necrópolis Angelurruju, que justamente lo que era un punto de extracción de materiales pasó a ser digamos, parte de la historia de la ciudad, de la isla, donde se pudo estudiar, bueno, todo lo que hace a la prehistoria dentro de la ciudad, el poder, bueno, más allá de que se conocieran todos estos elementos en ciudades que están construidas incluso en distintos estratos dentro de lo que fueron los distintos momentos históricos, también poder datar, y en este caso lo que eran las sepulturas específicamente, porque esto era una necrópolis, poder datar las construcciones y los elementos que se encontraron en ellas justamente a partir de un terreno que estaba, no estaba datado o no estaba incluido dentro de lo que podía ser parte de ese patrimonio de la isla y que simplemente se usaba para extracción de minerales hasta que alguien con algún medio mecánico o manual encontró que habían elementos que era importante perpetuar en el tiempo, ¿no? Hoy esto está transformado justamente en un lugar arqueológico. No todos todavía, fíjense que esto es una previsión de puntos que hay, no está todo el terreno descubierto. Entonces, la previsión es que hayan otras sepulturas también dentro del lugar, pero lo traía esto a colación de cuánto es importante el estudio de los terrenos, en este caso no solo pensando en nuestras construcciones y que pueda servir como para construir, sino también los antecedentes que puedan haber dentro de lo que es la historia local. Acá hay parte de la bibliografía que utilicé para la clase y bueno, obviamente estamos a disposición los docentes también para resolver los problemas en cada una de las clases y también para resolver los temas que se han puesto en los distintos parciales o exámenes a partir de estas clases que tengamos en el práctico. No sé si hay alguna duda en particular de la clase y si no, bueno, lo iremos resolviendo
después clase a clase con los problemas en particular. Acuérdense que la próxima clase y la que viene seguimos con fundaciones y también ya ahí a resolver problemas específicos con algunos tipos de fundación. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. No, gracias a Muchas ustedes gracias, chao. Gracias. y bueno, nos Chao, vemos gracias. el Gracias. próximo miércoles en clase y después en